Estamos en el CRIT, aquí en Cancún, Quintana Roo, con el artista plástico Pedro Trueba. Le doy la bienvenida y le agradezco estos minutos, don Pedro. Muchas gracias, un honor estar aquí con ustedes. ¿Qué lo convoca, qué lo trae Quintana Roo esta ocasión? Pues me trae aquí el CRIT de Quintana Roo, los maravillosos niños con discapacidad y autismo con los que estuve trabajando. Esta obra, cada quien hizo su obra individual y al final fue una obra en conjunto realizada por estos 10 niños, son 10 bastidores, y esta obra va a estar expuesta en la Gala de Arte 2026, en la Gala de Arte del Teletón, en el Moon Palace Arena. El 3 de septiembre. 3 de septiembre, sí, claro. Bueno, en unas, pasan pasa volando rápido, las semanas. sí, ahora, ¿no? que es mes y medio más o menos, ¿no? Claro. Sí. Encantado de estar en Cancún, supongo. Sí, es el paraíso. Una tierra que bien conoce. Sí, es el paraíso. He venido muchas veces aquí a Cancún, a Quintana Roo, tengo grandes amigos, es un paraíso, la Riviera Maya, Cancún, y para donde voltees es un lugar increíble. A ver, cuéntanos acerca de esta nueva experiencia. Pues sí, pues resulta que me invitó el CRIT de Quintana Roo hace unos meses para realizar esta obra con estos maravillosos niños. Entonces yo acepté, obviamente siempre las causas sociales, las causas en las que puedo compartir el arte que realizo con principalmente niños que necesitan expresar el arte que traen en sus venas, en sus sentimientos, ¿sí? Y fue un muy buen proyecto porque principalmente fueron obras abstractas, ¿sí? Para niños desde 5 años hasta 16 años, ¿sí? El CRIT los seleccionó previamente, y cuando llegué y conocí a Madeleine, a Jimena, a Valeria, a Pedro, a Jacob, a Ángeles, a Nefi, a Jair, ¿sí? Y bueno, todos los 10 niños que participaron, pues ellos terminaron felices, yo también, mi esposa también, y todas las personas que trabajan aquí en el CRIT de Quintana Roo también, todos muy contentos porque el resultado fue maravilloso, porque los niños se pudieron expresar, pudieron realizar una obra de arte. La guía que nosotros realizamos, mi esposa y yo, Laura, que es también una gran artista, y que los ayudamos a conseguir este sueño de realizar una obra de arte y que se pueda hacer expuesta en un gran lugar como va a ser el Moon Palace Arena el 3 de septiembre, pues es una gran alegría para los niños, ¿no? Y es una gran satisfacción para nosotros, y yo creo que este resultado quiero que ayude a los niños a seguir adelante y que sepan que por medio de los dibujos, las pinturas, el arte que vayan a realizar, puedan tener una forma de comunicación con sus semejantes, con su prójimo, con sus papás, con sus hermanos, con sus amigos, ¿sí? El arte cura, el arte enseña, el arte promueve, el arte mueve sentimientos y puede cambiar para bien formas de pensamiento. Misión cumplida entonces, la semilla artística está sembrada ya en Es una maravilla, estoy muy contento con este proyecto y pues fue un honor participar y colaborar en esta ocasión con el CRIT del Teletón, un proyecto más para Cancún. Yo le cuento a nuestra audiencia de radio que en el canal 4 de televisión abierta y del sistema de cable, y también en las redes sociales del sistema, estamos justamente mostrando estas obras, estas imágenes, ilustrando esta entrevista con el pintor Pedro Trueba, para que vayan conociendo un poco mejor también sobre la orientación que les dio. Claro. En fin. Don Pedro, ¿cuándo en su vida, cuándo nace esa chispa mágica que lo lleva a la pintura? Pues mira, podemos tomar dos caminos, ¿no? Uno, cuando era niño,
que yo nací en Minatitlán, Veracruz. Ahí nací, ahí crecí, ahí realicé mis primeras obras, sin saber que me iba a dedicar al arte, sin saber que iba a ser artista, pero simplemente disfrutaba el proceso, disfrutaba el camino, disfrutaba realizar pinturas de niño, ¿sí? Y me fascinaba experimentar con materiales, desde pinturas con colores en papel hasta lienzos con óleo, y disfrutaba este proceso sin saber que me iba a dedicar al arte. Pasaron muchos años y yo estudié arquitectura, ¿sí? Soy arquitecto, estudié en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y en tercer semestre conocí a un gran arquitecto, René Capdeville y Castro, su hija Lorenza, José Luis Benyure, que eran artistas, arquitectos, y dominaban la técnica de la acuarela. Y entonces yo empecé a pintar muchas acuarelas gracias a ellos y realicé mi primera exposición, que fue en 1991. Era estudiante de la Facultad de Arquitectura, seguramente tenía como 24, 25 años, en 1991, en junio del 91, en la Casa Pedro Domecq, y expuse 66 acuarelas de temas arquitectónicos. Esos son mis inicios. Mi primera exposición fue de temas arquitectónicos, acuarelas, 66 acuarelas. Vendí todas. Entonces eso fue algo maravilloso, una cosa maravillosa para mí, porque no sabía, o quizás sabía, pero no lo había vivido, que pudiera ser que pudiera vivir del arte, ¿sí? Pero ya que veo que pues podría ser una forma de vida, entonces pues nunca dejé la pintura, ¿no? Y entonces conseguí otros espacios para seguir pintando y para seguir exponiendo y para realizar distintos proyectos, y empezó la evolución en el arte, que parto de la acuarela y evoluciono hacia otras técnicas artísticas como son acrílicos, óleos, técnicas mixtas, evoluciono en formatos, porque con la acuarela nada más se puede pintar obras relativamente pequeñas, ¿no? Y con óleos y acrílicos y técnicas mixtas se pueden hacer obras de mayor formato, y después murales, y después esculturas, y ha sido un proceso fascinante en toda mi evolución, ¿no? Y terminé la carrera de arquitectura, me recibí como arquitecto, y en esa época me visualizaba yo como si iba a ser un gran arquitecto acuarelista, ¿sí? Y el Dios y los caminos de la vida te va llevando hacia distintos momentos, ¿no? Entonces, gano el premio a la mejor tesis de arquitectura en 1994, represento a mi facultad de arquitectura en la tercera muestra internacional de arquitectura en Valladolid, España, y cuando regreso me llaman para que trabajara en el Museo Nacional de Antropología. Sí, eso fue más o menos de 1995 a 2001, o sea, prácticamente todo el sexenio de Zedillo, para que ubiques más o menos, y ahí fui subdirector del Museo de Antropología y estuve a cargo de toda la museografía del museo más importante de México, con el acervo cultural más impactante que tenemos nosotros, y él estaba a cargo del montaje de exposiciones nacionales e internacionales. Fue un momento maravilloso de mi vida esos 6 años, ¿sí? Y posteriormente me llaman para ser coordinador nacional de proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural de Conaculta, y ahí hice proyectos de restauración, ¿sí? En todo este camino, mis exposiciones y la pintura era parte fundamental. O sea, combinaba mi trabajo institucional con el trabajo de realizar exposiciones. O sea, tenía como una doble vida, ¿no? Y entonces, en Sitios y Monumentos estábamos a cargo de la Catedral Metropolitana, Palacio Nacional, Antigua Basílica, todos los monumentos del siglo XVI al siglo XIX, y muchos proyectos de restauración de toda la República.
Entonces, pues también era un trabajo fascinante, me encantaba realizar todos estos proyectos, pero también el arte, ¿no? Y a la par, pues ya empezaba a hacer todos los proyectos de arte corporativo, ¿sí? Para American Express, Crown Plaza, Terra, Bank Boston, muchas transnacionales y muchos corporativos financieros, de abogados, hoteles, hospitales, el arte integral para todos esos espacios. Entonces, pues llegó el momento en que no podía combinar ni conjuntar los trabajos de institucionales y del arte. Entonces renuncié a todos los trabajos institucionales, a todos los trabajos formales, digamos, para dedicarme exclusivamente al arte. Y fue la decisión más feliz, correcta que pude haber tomado en ese momento. Fue una decisión muy difícil, pero pues tuve todo el apoyo de mi esposa Laura, ¿no? Mis hijos estaban chiquitos, pero empecé a realizar obviamente mucho más obras de pintura, pero justo cuando empecé esta, digamos, pues sí, nueva vida como artista, porque ya era las 24 horas del día de estar pensando y creando y colocando y ver nuevos proyectos de arte, de pintura. Entonces ahí es cuando surgieron todas las exposiciones internacionales, ahí es cuando mi primera exposición en Nueva York, que ya llevo 8 exposiciones en Nueva York, en Guatemala, en embajadas, he expuesto en embajadas y consulados de México en todo el mundo, ¿no? Y ya pues le he dado la vuelta al mundo, he expuesto en todos los continentes, siendo las principales Nueva York, París, en el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, 2 veces en París, 5 veces en Barcelona, en Oviedo, en Dublín, en Nueva Zelanda, en Wellington, ya 3 exposiciones he hecho en Nueva Zelanda, en la India, en Nueva Delhi, y en Colombo, en Sri Lanka. ¿Imaginó alguna vez, Sí. después de esa primera exposición a principios de los 90, que iba a exponer en gran parte del mundo? O sea, no me lo imaginaba, pero tenía el deseo. Claro. O sea, tenía la ilusión y el deseo, como los colores azules que yo realizo, los morados y azules que yo los interpreto como ilusiones y deseos. O sea, sí tenía esa hambre de representar a México en todos los lados, ¿no? Y entonces se me han dado, afortunadamente, todos estos proyectos. He conocido personas fascinantes, embajadores, presidentes, gobernadores, y que me han abierto las puertas de México y del mundo para lograr estos proyectos, ¿no? Entonces he podido llevar el arte que realizo, el arte contemporáneo que realizo a muchos foros, ¿sí? Siendo yo creo el más importante el Palacio de Naciones Unidas en Ginebra. Pues ahí me tocó exponer y dar un discurso en el Podium Central, que fue increíble, ¿no? Eso fue en 2014, salido en el billete de la lotería, en México. Fue postulado también al Premio Nacional sí, de las Artes. Y este año también, el año pasado, el año pasado lo postuló la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Facultad de Arquitectura de la UNAM y la Cámara de Diputados. Este año me postula la Facultad de Arquitectura de la UNAM y pues simplemente esta postulación es un gran honor para mí, ¿no? Simplemente que me reconozcan con esa postulación es algo increíble. Y pues todo este es el resultado de un gran esfuerzo, pero de una pasión increíble por crear arte, ¿sí? Por tener una evolución. Yo soy partidario de la evolución en el arte, de no estancarme en un solo estilo, sino de evolucionar y evolucionar en estilos, en técnicas, en formatos, en materiales,
en esculturas, en materiales de esculturas, en maderas, bronces, aluminios, y tratar de colocar mi obra, tanto pintura como escultura, en distintos lados del mundo, ¿no? Hay veces que se dan mucho más fáciles los proyectos, como todo en la vida, ¿no? Y hay veces que hay que saber esperar para que se concreten ciertos proyectos, ¿sí? Pero pues afortunadamente he conocido personas increíbles en todo este camino, ¿no? Vamos, tenemos que ir a la pausa. Sí, claro. Seguimos conversando, estamos claro. con el artista plástico Pedro Trueba, que está aquí de visita y de trabajo también en Cancún, sí. Quintana Roo. Estamos desde el CRIT Teletón. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos en Hablemos de Frente, hoy desde el CRIT Teletón con el artista plástico, el pintor reconocido, muy reconocido, don Pedro Trueba. Don Pedro, más de 10,000 obras, sí. Su técnica ha evolucionado, imagino, muchísimo, sí. Cuéntenos de eso. Sí, sí, efectivamente, cerca de 10,000 obras realizadas, y eso es aproximadamente porque en mis inicios muchas obras se me fueron en documentarlas, ¿no? Porque no teníamos la parte digital, que es muy fácil ahora, simplemente con el celular tomas la foto de la obra, con un clic y ya la tienes, ¿no? Entonces algunas obras se me fueron, pero después las he podido recuperar, ¿no? Pero haciendo el recuento más o menos en más de 35 años de trayectoria, porque 35 años es a partir de mi primera exposición, pero antes de esa exposición ya realizaba bastantes obras también, ¿no? Pero en la vida, en la trayectoria de un artista, pues casi siempre se toma a partir de su primera exposición en adelante, ¿no? Entonces son 35 años y obviamente hay años en los que he pintado mucho más obras y hay otros años en los que no tanto, ¿no? Dependiendo de los proyectos. Pero yo recuerdo el 2010, yo creo que ha sido el año que más obras he realizado, o sea, cerca de 700 obras en un año, fue ¿no? el año más de 2 obras diarias, ¿sí? Sí, claro. Y tenía ahí muchos proyectos y recuerdo que cerca de 2 meses estuve enclaustrado en mi estudio sin salir a ningún lado, ¿sí? realizando obras. Entonces imagínate, hasta soñar con las obras, y soñaba con texturas, colores, rojos, azules y la solución de las obras, ¿no? ¿Qué lo motivó justamente para enclaustrarse y pues, ser tan prolífico ese año? Soy una persona muy profesional. Si me comprometo a un proyecto de arte, voy a cumplir, tengo que sentir y realizar la obra, ¿sí? Pero entonces eran compromisos, muchos de ellos de obras por encargo, ¿sí? Entonces para ciertos corporativos grandes, entonces si yo digo el montaje va a ser en el mes de septiembre, va a ser en el mes de septiembre, ¿sí? Y si me comprometo a llevar la obra y a realizar, yo el montaje lo hago y lo realizo. No, es que me comprometí en septiembre, pero pues lo voy a hacer en noviembre. No, yo no puedo, o sea, soy muy estructurado. Raro en un artista, ¿sí? En un artista generalmente somos más libres, pero yo tocó ser un artista muy estructurado y si digo algo lo cumplo, ¿no? Y soy muy transparente con los tratos, ¿no? Entonces, si me comprometo a realizar tantas obras para cierto proyecto, las tengo que hacer y las tengo que colocar, ¿no? Don Pedro, y frente a esa diversidad de técnicas, de formatos, de temáticas, ¿cuál es su obra que lo llena? Mira, es un proceso, es bien difícil esa pregunta, pero mira, yo parto del realismo, ¿sí? Como te platiqué en el segmento anterior, parto de las pinturas y los dibujos figurativos de temas arquitectónicos. Posteriormente de ahí hice muchos paisajes, posteriormente figura humana, reflejos de barcos, temas de mar, he pintado muchísimos, y de cielos y de mares, temas de animales
también me fascinan los animales, me fascina pintar principalmente aves, toros, caballos. Hay animales que he representado mucho más que otros, no sé, ¿no? Pues algunos felinos, el jaguar me fascina pintar, algunos insectos, pero es parte de la evolución y del proceso. Y esa es la pintura realista, que es todo lo que vemos y todo lo que tocamos. Vemos una planta, la podemos pintar, vemos una casa, un edificio, vemos una persona, un retrato, puede ser perfecto, todo lo que vemos y tocamos se pinta. Eso es el dibujo real, la pintura realista. Ahora bien, ¿qué pasa con todos los sentimientos y emociones que sabemos que existen, pero no los podemos ver ni tocar? Por ejemplo, la fuerza, la pasión, la energía, la pureza, la paz, la creación. Sabemos que existen, pero no los podemos ver ni tocar, son sentimientos. Yo utilizo la pintura abstracta para representar esas emociones y esos sentimientos, ¿sí? Entonces ahí entra la pintura abstracta. Y dentro de la pintura abstracta hay muchos tipos de abstracción, ¿sí? Hay una pintura abstracta muy ortogonal, influida por mi parte que soy arquitecto, ¿no? Entonces he realizado muchas obras abstractas ortogonales, ¿no? O perspectivas de edificios abstractos, ¿no? Y también hay otro tipo de abstracción que es mucho más libre, con más movimiento, ¿no? Que no es ortogonal, sino más orgánico, digamos, ¿no? Y aparte también hay una abstracción más conceptual, ¿sí? En donde represento más la energía, la transformación, donde aparece el draping o el action painting, que he realizado mucho en ciertas obras, ¿no? Inspirado en grandes maestros de la pintura y del arte. Por ejemplo, primero yo recuerdo que Da Vinci era un referente, ¿no? Después por Rembrandt y Van Gogh, cuando hacía un poco más impresionistas, ¿no? Obras impresionistas, después influido también por el expresionismo abstracto alemán y después por el expresionismo abstracto americano. Jackson Pollock y Mark Rothko son unos referentes en mi obra, ¿sí? Entonces tomo como lo mejor de ellos y los represento con mi particular manera de ver la vida y de pintar, y mi forma de pintar, ¿no? Una manera más contemporánea. Actualmente estamos en el 2026, no podemos hacer obras ni de otro artista significativo, y aparte que vivió hace muchos años, ¿no? Pero podemos tomar los sentimientos y la forma que pinto de un arte contemporáneo que se realiza en 2026, ¿no? ¿Y referentes, sí, o quién lo inspiró en el ámbito nacional, por ejemplo? Diego Rivera es mi top, okay, ¿no? Bueno, en el ámbito internacional mi top es Picasso, okay, ¿sí? Por la evolución que tuvo, ¿sí? O sea, si te fijas, he hablado mucho de evolución, y la evolución de Picasso, el hecho de haber dominado el realismo a los 15 años y haber hecho la gran obra de la hermana haciendo la primera comunión, que está en el Museo Picasso de Barcelona, que es una obra increíble. Ahí le demostró al mundo que podía hacer lo que quisiera a los 15 años. Y después Picasso fue evolucionando y después entró al cubismo, ¿sí? Y después en sus últimos días con 2 líneas hacía una obra de arte. Eso se me hace lo más top. En México tenemos a Diego Rivera, que también tuvo una evolución increíble, y yo lo admiro y lo tomo como referente en mis obras, ¿no? A Diego Rivera, en la pintura abstracta Manuel Felgueres se me hace increíble, y en fin, tomo lo mejor de cada artista y me involucro mucho en su obra. Por ejemplo, Saturnino Arrán se me hace también uno de los top
artistas de México, ¿no? Y pues afortunadamente en todos los lugares donde he expuesto, lo que busco primero es visitar los museos y las galerías y el arte que se está realizando en el mundo, cuáles son las tendencias reales del arte, ¿no? Y me ha servido mucho. Voy a entrar a mi parte personal, sí, a mi parte familiar. Laura y yo tenemos 2 hijos que se llaman Pedro y Laura, igual que nosotros, ¿no? Pedro tiene 26 años y Laura tiene 24 años. Pedro vive en Chicago, es artista, igual que yo. Él estudió en el Instituto de Arte de Chicago, la maestría en arte, en pintura, y acabó la maestría y tiene su estudio allá. Y me ha servido mucho cómo él ve el arte contemporáneo, es otra generación, pinta cosas totalmente diferentes a lo que yo hago, porque es otra generación y aparte siempre sus compañeros y sus advisors, que son grandes artistas, curadores de el MoMA, Guggenheim, Bienal de Venecia y el arte contemporáneo que se produce en el mundo. Entonces, eso me ha servido mucho, ver y cuestionarme muchas veces qué es lo que está bien y qué es lo que yo no estoy de acuerdo, que es muy válido. Y en el caso de mi hijo, él es mi mayor crítico, yo soy su mayor crítico, pero nos entendemos y nos relacionamos y tratamos de entendernos. Porque todo en la vida, para evolucionar, hay que cuestionarse, ¿sí? O sea, no hay que creernos todo lo que nos dicen, en todo, pero hay que cuestionarse y hay que aprender lo mejor que uno considera. En el caso del arte, de distintos estilos, de distintas evoluciones, hay que comprender la vida de los artistas, que muchas veces los artistas pintan es el reflejo de su vida. Si me dices de todo lo que he pintado, pues generalmente te vas a encontrar temas positivos y propositivos, porque soy un privilegiado de haber vivido una infancia increíble, una juventud increíble, y entonces trato de representar temas positivos en mi pintura, pero yo entiendo, hay artistas que han vivido cosas terribles, y eso es lo que van a representar, ¿sí? O sea, no van a presentar pinturas terribles, no, van a representar su vida, lo que han vivido y lo que quieren expresar. El arte es una forma de comunicación, ¿sí? Entonces, en el arte puedes mover sentimientos hacia, digamos, enaltecer el espíritu humano, ¿sí? Y también puedes representar sentimientos depresivos, que uno entiende el arte y puede ser una obra maravillosa, pero te mueve los sentimientos de una manera depresiva. Quiero que nos siga platicando de su familia, que seguramente inspira este proceso creativo. Antes de eso, y siguiendo lo del top, ¿cuáles son los museos y las galerías de arte top que tiene don Pedro? Bueno, afortunadamente he conocido, pues de las 8 veces que expuse en Nueva York, pues conozco muchos museos allá. Me entregaron un reconocimiento en el Mad Museum en Nueva York, ¿no? Entonces ese, pues obviamente por cariño, pues, le tomo uno de los referentes, ¿no? El Museo de Arte y Diseño de Nueva York, el Mad Museum, ¿no? El MoMA en Nueva York, el Met en Nueva York, en Kansas City hay también grandes museos. Expuse hace 2 años ahí en Kansas City. El Heritage en San Petersburgo, en Rusia, una colección increíble. El Museo de Arte Contemporáneo en Roma, el Museo de Arte Contemporáneo en Viena, ¿no? El Pompidou en París, la Fundación Louis Vuitton en París, ¿sí? El Louvre también en París,
vamos a ver, de París, y en Viena, pues también el Museo de Arte de Viena es increíble, el Museo de Arte Contemporáneo en Tel Aviv, expuse en Israel y en Jordania. Pon tú allí, esa parte es bien importante, en Tel Aviv, en Israel y en Jordania. Cuando fui, visité los museos y las galerías, me llamó algo la atención, que casi todas las obras no usaban mucho el color, eran muy monocromáticas, en tonos principalmente ocres, grises, y no usaban mucho el color, analizando pues, la historia y la vida que han vivido los artistas. No es de mucha alegría como la tenemos en México, y hay mucha relación en la India, ¿no? Cuando fui a la India y visitamos los museos y las galerías, hay mucha relación con México por los colores intensos. En México los azules son más azules, los rojos más rojos, los amarillos, ni se diga, los verdes, que significa la esperanza de México, ¿no? O sea, y en la India funciona muy parecido. Y eso que estamos hasta el otro lado del mundo, ¿no? De la India. Bueno, ¿no? Tenemos que ir a la pausa y volvemos. Sí, claro, Nos claro. sigue acompañando, por favor. Vamos a la pausa. Estamos con el pintor, el artista plástico, don Pedro Trueba, aquí desde el CRIT Teletón. Continuamos en Hablemos de Frente en este último bloque de este programa que se transmite desde el CRIT Teletón aquí en Cancún para todo Quintana Roo por radio, televisión y redes sociales y más allá de las fronteras de nuestro estado, con el artista plástico don Pedro Trueba, que está de visita de trabajo también aquí en el Caribe mexicano. Don Pedro, preguntaba yo en el segmento anterior que su familia seguramente forma parte esencial de este proceso creativo. ¿Cómo influye su familia? Claro que sí, obviamente. Bueno, mi familia está compuesta por mi esposa Laura. Laura es arquitecta, es maestra en restauración de monumentos y también es una gran diseñadora de joyas, ¿sí? Tiene una gran visión del arte y es, al igual que Pedro, mi hijo, es mi principal crítica de arte y le hago caso en casi todo, ¿sí? Y entonces tenemos dos maravillosos hijos, Pedro, que es artista, 26 años, mi hija también es artista, pero ella se dedicó ella estudió sociología y política, vive en Canadá, pero lo maravilloso de ella es que ha trabajado siempre atendiendo las causas más difíciles de la sociedad, atendiendo a personas que han sufrido mucho, principalmente mujeres. Sí, actualmente trabaja en una institución en Canadá que se llama Brain Trust, que atiende a personas que han sufrido daño cerebral, ¿sí? Entonces, pues estamos muy orgullosas de ella, obviamente, y de mi hijo, ¿no? Y entonces, pues los vemos cada vez que podamos, vamos a visitarlos, o cuando ellos pueden venir, pues también, ¿no? Esa es mi familia, de mi esposa y mis hijos, ¿no? Mi mamá tiene 90 años, vive en México, ella es maestra y es una persona muy culta. Desde que era niño, pues teníamos una gran biblioteca y de ahí yo me acuerdo que agarraba los libros de pintura y trataba de copiar pinturas de los maestros universales del arte, de Da Vinci, Michelangelo, Van Gogh, Rembrandt. Me acuerdo que copiaba esas obras, ¿no? Como un niño, ¿no? Y me acuerdo que las copiaba con el sistema de la cuadrícula, ¿no? Entonces los libros los cuadriculaba, mis pinturas también, y trataba de traspasar esa obra, ¿no? Por juego, por diversión, por disfrutar, ¿no? Mi papá era una persona
increíble, pero era muy tradicional, muy cuadrada, era dentista, ¿sí? Él murió hace 27 años, en una operación a corazón abierto, y me dolió mucho en su momento. Obviamente, pues la muerte de un papá es algo que no puedes sanar nunca, ¿no? Pero me dolió porque no conoció a mis hijos. Entonces, y él, te digo, era dentista, pero tenía una vena artística importante. Yo creo que esta parte artística se lo pude haber heredado a él, ¿no? Mis hermanos, somos 4. Mi hermana Lavinia, la mayor, es química, farmacobióloga, bioquímica, microbiológica, inmunología y genética. O sea, es un genio. Mi hermana María Eugenia es dentista, igual que mi papá. Ella se lo heredó. Después estoy yo, soy el tercero, y tengo el hermano menor Tomás, que es abogado, y pues tiene su despacho de abogados, ¿no? Corre el arte también por las venas. ¿Sí? Exactamente, sí. exactamente. Don Pedro, sus reconocimientos sí. también tan importantes. Bueno, afortunadamente en este camino del arte he pasado por innumerables sitios donde me han dado reconocimientos. Por ejemplo, me entregaron las llaves de la ciudad de Minatitlán, la ciudad, la tierra donde nací. Claro. Me entregaron las llaves de la ciudad de Quetzaltenango, porque realicé una escultura monumental en el parque principal de la ciudad de Quetzaltenango. Un premio importante en la ciudad de Nueva York, en el Mad Museum que te decía, la Team Top 60 Masters, reconocimientos en la Lotería Nacional, reconocimiento en la preparatoria donde estudié. Me dieron el Alumni Summa Cum Laude en la Universidad Panamericana, ¿sí? Y personajes del año por el Sol de México, por el Círculo Periodístico, en fin, muchos reconocimientos que indican que voy en el camino correcto, porque muchas veces en la vida de un artista entran muchos demonios internos, ¿no? Te cuestionas si está bien lo que si vas en el camino correcto, si está bien, si está mal, todo eso. Y cuando llegan estos reconocimientos dices, no, pues voy bien, voy en el camino correcto, voy bien. Entonces, pues los recibo con mucha alegría. Muchos reconocimientos en el estado de Veracruz, donde nací en Minatitlán. He realizado mucho en Veracruz, Boca del Río, Jalapa, Córdoba, Orizaba, ¿no? Y en la Ciudad de México, pues en distintos lados. En la Cámara de Diputados me dieron un reconocimiento público. He pintado, el año pasado pinté el mural Los Valores de la Constitución para la Cámara de Diputados, que se queda permanentemente en la Cámara. Es un mural de 21 metros por 4 metros que representa los valores de nuestra Constitución, y está entre el pasillo C y D de la Cámara de Diputados con vista a la explanada. Fue un proyecto increíble. En 2015 hice la Cúpula Transformación, ¿sí? Un proyecto de una pintura mural de casi 600 metros cuadrados, ¿sí? Para la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ¿sí? Gané el concurso para hacer la escultura en Querétaro para la empresa Eurocopter. Eso fue en 2012, se inauguró en 2013 y fue una escultura monumental que se llamó La Energía de los Voladores, de 10 metros de altura, 5 metros de diámetro, realizada en aluminio, y
Y pues bueno, ese fue otro gran proyecto, reconocimiento, y realicé todo el arte corporativo para esa empresa. Entonces, pues ha sido un camino de mucho trabajo, reconocimientos, evolución en el arte y agradecimiento principalmente para todas las personas que han estado involucradas en mi trayectoria. Y pon tú ahorita que estamos en el CRIT del Teletón en Cancún con niños increíbles que necesitan saber que son valiosos, ¿no? Que pueden crear arte, que pueden comunicar, ¿sí? Y verte involucrado en este proyecto es una manera de devolverle a México y específicamente ahorita a Quintana Roo, ¿sí? Parte del trabajo de mi vida, ¿sí? Y entonces venir estos 3 días increíbles, hacer una pausa en el camino y venir a Cancún, a Quintana Roo, a realizar este proyecto, pues es increíble que pueda tener el privilegio de venir con mi esposa, que es mi compañera de vida, a involucrarnos con estos niños, a meternos en su vida, ¿sí? Para indicarles que el arte cambia vidas, que pueden pintar, que disfruten los colores, las texturas, y simplemente hacerles pasar un momento inolvidable para ellos. Ese era nuestro objetivo y creo que se logró, ¿sí? Y conocer a grandes personas como tú, como Paolo, director del CRIT Quintana Roo, y todo su equipo de trabajo, Marisa, Ireri, todas las personas que trabajan y que se involucran al máximo en proyectos increíbles como este CRIT del Teletón. Dices, o sea, para eso nacimos. Maravillosa. La gala el 3 de septiembre en Arena Moon Palace. Exactamente, ahí nos vamos a ver y seguramente va a ser un gran evento. Tengo entendido que han invitado a más de 20 chefs, entonces vamos a comer delicioso, se van a subastar las obras de estos niños increíbles a beneficio de este CRIT Teletón, y que los niños se sientan importantes, que sepan que son importantes, que lo que realizaron vale, ¿no? Y comunica, y que la gente se emociona con esas obras. Eso va a ser lo más importante. Don Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, por su interés en participar de esa entrevista. Un honor, muchísimas gracias. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia. Esa fue la entrevista con el artista plástico Pedro Trueba en el CRIT Quintana Roo en Cancún. Agradecemos a sus directivos y a su personal por todas las atenciones. Esto fue Hablemos de Frente. Nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde. Hasta entonces.